Arco TV Hidalgo presenta su programa Líderes con Visión de Éxito. Personas que deben ser reconocidos ya sea por su función, actividad o personalidad y merecen ser presentados retomando su lado humano como verdaderos líderes con visión de éxito. ¡Comenzamos! Amigos nuestros, muy buen día. Estamos con ustedes en su programa Líderes con Visión de Éxito. Y hoy es un placer presentar a ustedes a un jurista inteligente, conocedor de nuestra ciudad, una persona sumamente preparada y que ha tenido una hermosa trayectoria en nuestra ciudad. El licenciado José Manuel Ménez Yaguno. Licenciado, es un placer de veras tenerlo con nosotros, aquí con nosotros en Canal en Arco TV. Pues muchas gracias por la invitación y saludos a todos los televidentes. Licenciado, queremos conocer de Juan Manuel Ménez Yaguno esa parte humana que existe en él, porque nosotros conocemos a ese jurista, a esa persona, a ese escritor, a esa persona que ha estado dentro de la política, ese empresario, pero queremos conocer esa parte primero. ¿Quién es Juan Manuel Ménez Yaguno? ¿De dónde es oriundo? Díganos sus raíces, ¿quién es? Bueno, pues yo nací aquí en la ciudad de Pachuca en 1948, un año antes de la inundación aquella tan terrible que asoló esta ciudad, y soy hijo de dos españoles, bueno, yo diría una español y medio, vamos a decir. Mi padre era asturiano, él era de un lugar llamado Cabrales en Asturias, y mi madre, imagínense nada más, mi madre nace en un barco cuando venían su papá y su mamá, o sea, mis abuelos, don Juan y doña Alfonsina, venían a América, y mi mamá nace en el barco, pero se muere su mamá. Oh, qué terrible. De modo que mi abuelo pues tuvo que llevarla, bajaron en Cuba pues quién sabe cuántas cosas habrá pasado, y de ahí se vino a Veracruz, donde lo esperaban uno de sus hermanos, que José Julián Yaguno, que tenía una ganadería de toros bravos, y le encargó a él una ganadería de toro, más bien de lechera, en la zona de Otumba, en Ometusco, y entonces pues mi abuelo, yo entiendo que apurado por cuidar a una recién nacida, pues le pide a una señora por ahí que le ayude, y esa señora termina siendo su esposa más adelante, mi abuela Concha, y viven entonces en Otumba. Y allí en Otumba conoce a mi papá llegó aquí a jugar fútbol, tuvo un problema de meniscos, y ya dejó de jugar, y entonces el equipo, que era de unos españoles, le dijeron, bueno, pues ponte a trabajar en Conservas La Clipper, y ahí en Conservas La Clipper, en aquel entonces, la vida rural era más profunda que hoy, había más vida en los pueblos. Claro. Y entonces, ahí conoce a mi madre, se casan, se van a vivir a Apan, y de Apan vienen a Pachuca, y aquí es donde nazco yo. Yo soy el segundo, fuimos dos hijos, nada más que mi hermana me llevaba 11 años. Yo entiendo que entre mi hermana y yo hubo 2 o 3 que murieron, de modo que yo llegué como que de pilón en 1948. A iluminar la vida de sus hijos. Pues sí. ¿Por qué? Porque un hombre con tanto conocimiento, yo creo que es muy interesante conocer su historia, ¿no? Posteriormente llega usted aquí con sus papás a Pachuca Hidalgo, y ¿cuál va siendo lo que va sucediendo más adelante en la vida de Juan Manuel? Bueno, pues nosotros vivimos en la primera calle de Cuauhtémoc, entre Covarrubias y Manuel Fernando Soto, muy cerca de donde estaba entonces las caballerizas de la Compañía Real del Monte. De modo que yo me crié con leche
bronca y recién ordeñada ahí en la compañía. Y fui al Colegio Hijas de Allende, bueno, primero al Jardín de Niños Club de Leones, que está en la avenida Juárez y Gómez Pérez. Recién inaugurado, lo donó el Club de Leones y bueno, pues ahí me tocó hacer el kinder y la primaria la hice en el Colegio Hijas de Allende, que tiene nombre para femenino, pero realmente era mixto, ¿no? Sí. De ahí salgo y me voy al Instituto Científico, al ICLA entonces. Pero hay un detalle muy interesante. Yo entro al primer año de secundaria el día 3 de marzo de 1961. Ajá. Ese día se creó la universidad. Ese día no fuimos a clases, ese día nos citaron con uniforme, que lo habíamos tenido que comprar previamente, para recibir al secretario de Educación, que vino a inaugurar la universidad. Después vendría el presidente López Mateos. Desde 1961 hasta este momento yo he vivido ligado a la universidad por una cosa o por otra. A veces con pleitos y cobranzas, en otras ocasiones trabajando con ello, pero siempre ligado a la universidad. Ahí hice mi secundaria, ahí hice mi preparatoria, que se hacía todavía en el edificio de Abasolo. De 2 años. De 2 años. Allí estudié la carrera de Derecho. Y cuando estaba yo recibiéndome, yo tuve una fortuna enorme. Yo he sido cafetero en el sentido de ir a los cafés, a las tertulias de cafés, y desde que éramos estudiantes había un café en Pachuca muy famoso que se llamaba Niza. Ah, claro. Que estaba en la calle de Doria. Y ahí iban los maestros de la universidad, Eliseo Ángeles Contreras, el propio rector, que era don Juventino Pérez Peñafiel, pero uno sobre todo, Isaac Piña Pérez. Isaac Piña Pérez era diputado y era presidente de los festejos del centenario de la universidad. Y en ese inter, el gobernador le pide que renuncie a la diputación, ya en los últimos meses, y sustituye en la oficialidad de partes al licenciado Jorge Duarte. Y le encarga el centenario, pero del Estado. Y entonces, como yo había escrito algún articulillo por ahí, que un día lo comentamos en el NISA, en una revista que se llamaba Gráfica de Hidalgo, de un señor Julio Isaac Zamorano, me llama a su mesa, todo un honor, era mi maestro, imagínense, nada más, una gente queridísima y muy sabio realmente, y me dice, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Y entonces me pone a trabajar en el centenario del Estado, me lleva con don Pancho Maldonado, que era el tesorero, me dice, te vamos a pagar, imagínense nada más, la tremenda cantidad de 400 pesos mensuales. Que era mucho dinero. Era mucho dinero. Mucho dinero. Entonces yo, pues, ya sabrán, me pegué el brinco y dije adelante. Y entonces me puso a hacer investigación histórica. Y bueno, estuve muy cerca de la creación del Museo de Antropología que se hizo en el edificio de Abasolo. Entré en contacto con don Raúl Guerrero, otro antropólogo extraordinario. Pero con Isaac Piña pues hago estos pininos. Al año siguiente, don Isaac Piña es designado Procurador General de Justicia por el gobernador Manuel Sánchez Vite. Y me llama y me dice, bueno, a ver, vamos a terminar contigo, ya quiero cerrar perfectamente lo que queda de los centenarios de la universidad y del Estado. Había una memoria que me dijo, pues hay que ver cómo se imprime. Fui a una editorial, Libros de México, a ver cómo estaba, y me dice, vas a ser mi secretario particular o vamos a ver dónde te acomodo. Pero el 29 de abril, en una misión en la que salía en helicóptero hacia la zona de Zacualtipán, el helicóptero se desploma en las calles de Pachuca y mueren todos los que iban, salvo el agente del Ministerio Público Federal que los acompañaba, mueren todos los que iban en ese helicóptero. Y bueno, pues como que se me truncan ahí las cosas, pero me dejó la semilla. Y una amistad muy grande con Eliseo Cerón Flores, que era el director de la Escuela de Derecho, y entonces don Agustín me dice, pues a ver, ponte a dar clases. Me recibo en enero de 1972 y inmediatamente me designan catedrático de la materia se llamaba Historia del Derecho y se impartía en un semestre que se llamaba propedéutico. Ya no eran 2, sino eran 3 años, o sea, 6 semestres, y en los 2 últimos semestres
había salida lateral de técnico en turismo, de contador, de no sé qué tanto. En la salida lateral de técnico en turismo se daban las clases de historia y en la de derecho se daba la clase de historia del derecho. Y di las dos clases, una que fue historia virreinal en el propedéutico de la carrera de técnico en turismo, y en la de derecho la materia de historia del derecho. Y desde entonces ahí me quedé. Llegué a ser director de la escuela, secretario del sindicato de personal académico, sí, y rector de la universidad en el periodo 85 a 91. Al término regresé a dar mis clases hasta por ahí de 2000, ¿qué sería? Como 2006, 2007, en que por una disposición nos dejaron fuera. Entonces estuve, por eso le hablaba yo de precios y cobranzas, estuve como 4 o 5 años pues al margen. Pero en la última reforma que se hace, tanto al artículo 3º como a la ley de educación, se crea en las universidades autónomas una junta de gobierno. Y esa junta de gobierno la integran los ex rectores, los secretarios de los sindicatos académico y administrativo, representante de los estudiantes del consejo estudiantil, y vuelve a vincularse. Y me vuelvo a vincular, y ahí he estado, pues ahora entre la espada y la pared con tantas cosas que suceden, pero ahí estoy en la universidad. Qué bueno. Dentro de todo esto, por ejemplo, usted nos ha dado una pequeña referencia de todo lo que ha hecho a lo largo de estos años. Se casa con una mujer guapa, Alicia Orea. O sea, 2 hijos también que tiene. O sea, y la verdad de las cosas, ¿qué le dejó a usted en ese tiempo cuando entra a dar clases a la universidad? No sé si a lo mejor mal empleo yo el concepto de decano, porque, pues no sé, yo quiero entender tantos años de dar clases. Usted es una parte fundamental, usted es una parte medular de la universidad. Pues muchas gracias, pero digo, yo entiendo que hay la universidad ha tenido un cambio sustancial. Sí, entre la universidad que yo conoció, regí, ¿sí? Y esta universidad, ahora si nos vamos hasta aquel 3 de marzo de 1961, yo le diría que si pusiéramos una escala de 1 a 100, aquello fue 5 al 100 de hoy, ¿no? Era un solo edificio, muchas privaciones, pero una ventaja muy grande, y una ventaja muy grande para gentes como yo, de clase media baja, si no es que un poquito más abajo, que nos costaba 20 pesos al mes. Y todavía yo tuve becas, y es que imagínense nada más. Entonces, si yo hubiera podido, al terminar la preparatoria, buscar alguna otra carrera, pues hubiera yo necesitado salir de la ciudad. Y yo ya era huérfano, mi papá murió en 1964, yo tenía entonces 14 años. No había posibilidades de mantenerme fuera. Claro. Y bueno, yo entiendo que con trabajos mi mamá lo hizo durante todo ese tiempo. Entonces, pues realmente la universidad significó mucho para mí. Me dio y me ha dado absolutamente todo. Sí, lo creo. Licenciado, vamos a ir en este momento a un corte comercial y enseguida regresamos conociendo esta parte humana del licenciado Juan Manuel Méndez Llagón. En un momento continuamos con más personas que deben ser reconocidas como líderes con visión de éxito. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Soy el licenciado Enrique Baños Gómez. Represento un despacho jurídico establecido en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, con una trayectoria amplia de varias decenas de años. Tenemos la experiencia que nos ha dado la universidad y el haber trabajado dentro de los juzgados, y hoy estamos en este despacho analizando cada uno de los problemas que nos llegan, resolviendo cada uno de los conflictos, dándole continuidad a los juicios
y estamos con toda la capacidad para servirles. Esperamos pronto su visita. En el despacho jurídico Baños y Asociados contamos con las materias civil, penal, mercantil, derecho de amparo, derecho de la seguridad social, derecho laboral, derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho fiscal. Además, les ofrecemos consultoría jurídica, asesoría jurídica, recuperación de cartera vencida, asesoría a consejeros independientes. Tenemos cobertura en toda la República. Tenemos un gran compromiso: mantener la paz social. El programa de Fuerza Especial Conjunta arrancó el 10 de julio de este año y tuvo como resultados 326.863 litros de hidrocarburo recuperado, al igual que 369 vehículos, 112 personas detenidas, 19 centros nocturnos y 6 deshuesaderos clausurados. Mantener la paz y la seguridad en Hidalgo es uno de los objetivos principales de este gobierno y lo hacemos para que Hidalgo crezca, pero que crezca contigo. Arco TV Hidalgo. Fundación Arco TV Hidalgo presenta su programa Nuestra salud no debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud, por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con más personas que deben ser reconocidas como líderes con visión de éxito. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Amigos nuestros, ya estamos nuevamente con ustedes en nuestro programa Líderes con Visión de Éxito. Bien, mandamos allá al Centro Integral de Salud y Estética Corporal, OPERS, allá en las calles de 16 de septiembre 1810, número 213A. Un saludo muy grande, y les recordamos, amigas, que tienen paquetes para que ustedes hagan su cuerpo hermoso. También mandamos un saludo muy grande a nuestros amigos de Jack's Lunch, ahí en Boulevard Valle San Javier 310, atendiendo a la periferia en el 1070-700. Y regresamos nuevamente con nuestro invitado, el licenciado Juan Manuel Ménez Yaguno. Licenciado, usted dice, bueno, estoy en la universidad, entro a dar clases en la universidad, pero usted se ha desempeñado en diferentes tenores de trabajo. Después de estar dando usted clases en la universidad, ¿qué es lo demás que sigue en la trayectoria de Juan Manuel Ménez? Bueno, qué bueno que lo dice, porque realmente los salarios de la universidad para profesores por horas en aquellos entonces eran muy bajos. Muy bajos. Y bueno, aunque yo tenía un nombramiento de medio tiempo, trabajaba yo por las tardes, pues eso no alcanzaba, entonces había que trabajar. Yo, en principio, me fui a trabajar a un despacho con Ignacio Bocardo López, un despacho laboralista, y ahí estuve, me pidió fuera su socio, lo hice entre 1970, vamos a decir, y 1977, ahí estuve trabajando, los primeros años muy fuerte. Cuando don Ignacio Bocardo deja de ser funcionario público, pues entonces como que baja el trabajo y me da oportunidad de hacer otras cosas. Y entre esas cosas, pues me fui a trabajar a la subdelegación de turismo. En aquel entonces no había ni dirección ni secretaría, era una delegación, una subdelegación. Me fui a trabajar con Leobardo Hernández Andrade a gobierno desde 1975, desde el 7 de septiembre, le diré, que es cuando toma posesión el licenciado Jorge Rojo Lugo, y entonces empiezo a trabajar. Allí con el licenciado Rojo Lugo, en mi calidad de escritor, el licenciado Jesús Murillo Cara me dice, oye, el licenciado Rojo necesita gente que le ayude a trabajar su informe. Y entonces me fui a trabajar su informe con Prisciliano Gutiérrez y Jaime Flores. Claro. Nos fuimos los tres a trabajar. Y cuando terminamos, cada uno, Prisciliano fue director del CREA, Jaime Flores fue
el primer procurador de la defensa del consumidor. Y el licenciado Rojo me dice, a ver, a usted le tengo reservado que sea, y porque me ha gustado su actitud, que sea usted magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Y entro, ¿qué le puedo decir? He estado yo por cumplir 30 años para llegar ahí. Y bueno, me toca trabajar con gentes como el licenciado Domingo Franco, como el licenciado Carlos Raúl Guadarrama, como el licenciado Humberto Velasco Avilés, gentes de mucha experiencia. Pero bueno, la verdad es que fue un reto muy interesante, del cual pues salí bastante bien. Yo fui magistrado desde 1978 hasta que fui rector en 1975, o sea, de todos estos son 7, 8 años. Estuve como magistrado, fui presidente de sala, en fin y demás. Cuando salgo de la rectoría, en principio, bueno, pues me reincorporé a dar clases, pero el propio licenciado Murillo me había pedido que me encargara yo del área de cultura, pero le pegaron muy duro, la prensa le pegó muy duro de que estaba trayendo a puros rojoluguistas, y entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya no podemos, si tú estás muy identificado, pero échame la mano. Y entonces me nombraron algo que me encantó. Fui director de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. Y fue un trabajo extraordinario, de no ser por algunos problemas que teníamos por ahí con superiores, pero realmente fue un trabajo muy bueno. Me tocó poner el libro 1 millón en aquel entonces, el libro 1 millón de los que había aquí en el estado. Y bueno, pues creamos como algo así como 30 o 40 bibliotecas en ese entonces. Qué increíble. Y de ahí salgo porque me llama el licenciado Sepúlveda, Juan Manuel Sepúlveda, que era diputado, nomás que fue diputado unos cuantos días, y me dice, oye, necesito que vengas a trabajar porque aquí no hay nada digitalizado, no tenemos códigos, no tenemos nada de lo que aquí se hace. Y entonces se crea el Centro de Investigaciones Legislativas. Nada más que el licenciado Sepúlveda, en los primeros días, se va de candidato a presidente municipal y me deja con un gran amigo que fue Efraín Aristarchos. La verdad, un tipazo. Con Efraín el centro tomó mucha fuerza, digitalizamos todas las leyes, trabajamos con la Corte para que hubiera una plataforma donde se pudieran consultar todas las leyes y todos los decretos. Y trabajamos un buen rato. Yo trabajé porque era un trabajo que era por la mañana y me permitía hacer otras cosas por la tarde, entre ellas pues dar clases. Daba clases entonces en el TEC de Monterrey, soy maestro fundador del TEC de Monterrey. Y pues en ese inter, el licenciado Osorio me designa como presidente de la comisión de los festejos del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución. Y es un trabajo fenomenal. Publicamos, más que le gusta tanto usted leer. Publicamos 25 libros, hicimos la rotonda de los hidalguenses ilustres, y la famosa Victoria del Viento, la plaza del bicentenario, y no sé, muchísimas cosas. El licenciado José Francisco Olvera, siendo presidente, me pide que le ayude a trabajar algunas cosas que iba a hacer en el reloj, ya un poco pensando en el proyecto que como gobernador llevo a cabo y en alguna otra parte de la ciudad. Cuando él toma posesión, pues me hace favor de llamarme a trabajar con él como Contralor del Estado. Mi amistad con el licenciado Olvera es muy antigua. En alguna época, en 1972, fundamos el Centro de Alianza de Investigaciones Históricas. Ellos eran, junto con Víctor Manuel Ballesteros, eran unos chamacos, estaban en la prepa, pero se incorporaron con nosotros y trabajaban más duro que nosotros porque pues ellos podían subir y bajar. Y entonces, desde ahí nos conocimos. Entonces él me dijo, porque le dije, híjole, ¿cómo Contralor? Yo me hubiera gustado cultura, me hubiera gustado cualquier otra vez. Me dijo, necesito que me cuiden las espaldas. Y necesitamos también ver que quede perfectamente bien la entrega del licenciado Osorio. Y entonces, bueno, pues a eso me dediqué. Hasta que un día, sin decirme más, me llama y me dice, oye, tienes que renunciar. Y entonces, pues, renuncio a la... No me quiso decir más, me dijo, por favor, le dije, ¿cuándo? Me dijo, de ya. Entonces, bueno, presenté mi renuncia. Yo sentí que algo... Por esos días había habido varias cosas
Y dije yo, pues alguna de estas no le gustó. Y habíamos creado la... Sí, porque trata uno de buscar pues sí, mil cosas en la cabeza. Bueno, por haber hecho la Confederación de los Contralores, pues no creo, en fin. Bueno. Y entonces, más o menos como a la mitad del año, me dice, bueno, te pedí que renunciaras porque quiero que seas presidente del tribunal. Y el presidente del tribunal, si no es miembro del tribunal, no debe haber ocupado un cargo público en el año inmediatamente anterior. Entonces te pedí que renunciaras, yo he renunciado en los primeros días de abril, y mi toma de posesión como magistrado, luego como presidente del tribunal, fue al año siguiente, en la última sesión que fue, si mal no recuerdo, el 30 de abril. Y entonces, bueno, de ahí me voy a ese trabajo. Y aquí yo sí quiero decirles algo, ¿no? Para quien estudia Derecho, su más grande afán es ser el mejor abogado. Y la presidencia del tribunal me permitió ser considerado o considerarme el mejor abogado. No tanto por conocimiento del derecho, sino por aplicación sensible de lo que es la norma del derecho. Como exalumno de la universidad, uno desea toda la vida darle a su alma mater lo mejor, y a mí mi alma mater me hizo su rector. Justicia. De modo que son dos cosas que yo aquilato mucho, son los dos mejores y más cargos de mayor satisfacción que he podido tener. Afortunadamente las cosas salieron bien en uno y en el otro, y bueno, pues son, la verdad, muy, muy gratos recuerdos. No, y le voy a decir una cosa, haber llegado a ese puesto tan importante. Usted lo dice, la persona que estudia leyes dice, pues yo algún día quisiera llegar a este lugar, ¿verdad? Así es. Pero si usted dice, es reconocido, pero no nada más es reconocido por eso. Usted es reconocido por ser también un escritor, como una persona que ha sido cronista también de la ciudad, o sea, del Estado, perdón, del Estado. Entonces, yo le voy a decir una cosa, eso es a base del conocimiento que usted ha ido adquiriendo a través del tiempo, licenciado. Bueno, indiscutiblemente, mire, estudiar la maestría, por ejemplo, pues significó muchos sacrificios porque había que litigar, dar clases y estudiar los fines de semana. Fue fue un programa entre Colegio de México y la UNAM muy bien armado por un hidalguense, por cierto, que después fue procurador de justicia aquí, el licenciado, se me va ahorita el nombre, fue procurador con Eliseo Murillo, Leoncio Lara Sáenz. Él es el que la armó, él venía con el doctorado de Historia del Derecho, nada más y nada menos que de Bolonia, y entonces lo estableció aquí. Y la verdad, pues todo lo que se logra en la vida, pues es a base de sacrificio. A veces yo siento que uno lo que más sacrifica, pues es a la familia, porque son los que la lastan porque no nos ven, y porque cuando nos ven tenemos que estarle dando cosas. Por eso ahora que estoy con agenda libre, pues me alcanza para hacer muchas cosas. Con agenda libre, eso sí no se lo creo. Bueno, agenda libre no, en el sentido de que no tengo una función que desempeñar, un trabajo que desempeñar, pero sí, actividades muchas. Claro. Ajá. Vamos a ir a un corte comercial, licenciado, y enseguida regresamos con usted. En un momento continuamos con más personas que deben ser reconocidas como líderes con visión de éxito. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Si hicieras bien las cosas, no tendría que pegarte. ¿A dónde crees que vas? ¿Y quién te va a querer así como estás? No, claro que no va a pedir ayuda. Ya sabes que no te va a denunciar. Por supuesto que le vas a destrozar la vida. ¡Hombre! ¿De verdad crees que esto te hace más hombre? Yo no. ¿Querés violentar a las mujeres? Fíjate que no tenés lugar en esta sociedad. Tarjeta roja a la violencia contra las mujeres. Asociación de Mujeres Construyendo Hidalgo. Club Pachuca. Go Feel. Go Feel. Go Feel. La información es poder.
y el poder se los da. La entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llegas a ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo. Continuamos con más personas que deben ser reconocidas como líderes con visión de éxito. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Amigos nuestros, ya estamos aquí con ustedes en Arco TV, con nuestro programa Líderes con Visión de Éxito, con nuestro invitado de lujo, así créanme lo que es de lujo, el licenciado Juan Manuel Méndez Yaguno. Licenciado, usted dice, bueno, dice, ya no tengo una agenda y esto, lo otro, pero yo sé que tiene usted muchas actividades, ha escrito libros, platíquenos ustedes sus libros. Híjole, bueno, pues mire, a ver, mi primer libro lo escribo en 1975. Tiene un título medio rimbombante, se llama Fuentes para la Historia de la Tenencia de la Tierra en el Estado de Hidalgo. Es un libro que salió de las consultas al Archivo General de la Nación. Son la consulta a los primeros 2.900 y fracción volúmenes del ramo de tierras del Archivo General de la Nación. Un trabajo que cuando litigaba, gracias al licenciado José Vergara, que él estudiaba en México, entonces él me pedía el archivo. Yo empecé cuando el archivo estaba en Palacio Nacional, después se fue al Palacio de Comunicaciones, pero para tener los libros había que pedirlos, entonces, y un día antes, entonces el licenciado Vergara se encargaba de pedirlos y yo llegaba a trabajar. Ese fue el primer libro. El segundo libro fue un libro que me gustó mucho, se llama Pachuca, litografía de una ciudad que fue. Porque déjeme decirle que me he dedicado a coleccionar fotografías desde que un día una persona me regaló unos negativos y me gustó, y entonces empecé a buscar y como dicen los muchachos, hicimos la ronchita y así han venido. Yo creo que debo tener unas 5,000 fotografías de Pachuca. ¿Para hacer un museo? Pues debo decirle que a veces la Fototeca Nacional, o sea, lo que es el Archivo Casasola, cuando piden alguna cosa de esas me habla por teléfono y me dice, pueden, entonces yo las he digitalizado para que no haya ningún problema. Ese libro de litografía de una ciudad que fue, tiene, decía yo, 2 imágenes de Pachuca, la imagen escrita, que está escrita en unas 70 páginas, y la imagen gráfica, que son todas las fotografías. De ahí siguió un trabajo sobre la universidad, un trabajo que me pidió el entonces rector Juan Alberto Flores Álvarez. Después de ese trabajo, bueno, pues vinieron en la etapa del arquitecto Rosell varios libros, uno sobre el convento de Actopan, bueno, en fin, debo decirle, llevo 70 libros. Wow. Hay de ellos 2 trabajos que a mí me gustan mucho. El primero es Bartolomé de Medina, un sevillano pachuqueño, porque fue mi trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Historia. Nacional. Sí, yo fui a sustituir casualmente al licenciado Isaac Piña Pérez, aquel que murió en el helicópterazo aquel, y se quedó vacía la silla del licenciado Piña Pérez hasta por ahí de 1977, en que yo ingreso con ese trabajo. Ese trabajo empezó con 20 paginitas. Hoy es un trabajo que tiene más de 300 y ya publicado. Inclusive he tenido contacto con... Hay el biógrafo de Bartolomé de Medina en Pachuca y hay el biógrafo de Bartolomé de Medina en Sevilla, el Manolo Martos. Manolo Martos vino aquí, me contactó a través de Belén Oviedo, la directora del Museo de Minería. Platicamos. Y entonces vino la segunda parte. Yo creo que él también, pero yo saqué mi segunda parte con toda la información pues de la que disponía él. Medina, después de haber sido el inventor del sistema, había quedado en la calle, no llegaba el dinero. Entonces tuvo que regresar a España y había que saber qué pasó en España. Y entonces Manolo Martos me dio
me abrió prácticamente todo el trabajo que había realizado, y entonces ya pude hacer una biografía muy completa de Bartolomé de Medina. Y hay otra esa es una petición que me hizo el gobernador Olvera desde su campaña. Me dijo, quiero un libro para que lo conozcan todos los trabajadores de gobierno y lo conozca el mayor número de personas en el estado, que era un gran tiraje. Entonces me dijo, debe ser una historia de Hidalgo, una historia que hable de cómo Hidalgo se renueva, una historia que hable de Hidalgo de contrastes, el Hidalgo de la sierra, que tiene bosques, la Huasteca, y de los desiertos, del Hidalgo indígena y el Hidalgo de hombres de cultura, bien. ¡Qué interesante! Es decir, un Hidalgo de contrastes, claro. Quiero que ese sea. Y entonces se llama Hidalgo, historia de un pueblo que se renueva. Y bueno, en principio iba a ser un folletito, que terminó siendo un libro bastante grueso, lo publica Porrúa, y entonces Porrúa y el gobierno se asocian, supongo que pagan 50 y 50, y se imprimen 25,000 ejemplares, es una maravilla. Wow. Y ese libro para mí, pues es, ¿cómo le diré? Pues es un galardón, porque yo creo que casi conocer los 25,000 hidalguenses, cuando los tirajes eran de 1,000, pues ya sabrán. Claro. Y es un libro que me gustó mucho. Entonces el Bartolomé y desde luego uno que me publica el licenciado Eleazar, que se llama Pachuca, historia de una ciudad, se me olvida ahorita el nombre, pero es un libro en el que pude lucir mi archivo fotográfico, porque tiene cerca de 300 fotografías. Ahí entonces, ¿en ese libro también habla de las tradiciones? Indiscutiblemente. Pero nada más que estas tradiciones, que es este último libro que también publica Porrúa, va por otro lado. Mire, la historia es muy tediosa, como las matemáticas. Pero si se sabe narrar. O si se sabe enseñar las matemáticas, claro. Entonces la cosa sale bien. Claro. Entonces, la verdad es que los historiadores escriben libros para historiadores. ¿De qué color tienen los ojos y la pintura que está en el convento pelicano? Y que si los colores se hicieron en esa época, que si eran vegetales o eran de aceites. Entonces, sí son libros muy instructivos para historiadores. Pero a la gente, al pueblo, a los habitantes común y corriente, ellos lo que necesitamos es decirles por qué se deben sentirse orgullosos de su ciudad, por qué deben sentirse orgullosos de su estado, por qué el hombre es historia fundamentalmente. O sea, siempre nos definimos por apellidos, por el lugar donde vivimos, por nuestra microhistoria. Y el que conoce su historia no está condenado a saber a dónde va. El problema es aquellos que no saben de dónde vienen, porque no saben dónde están ubicados y jamás sabrán a dónde van a ir. Entonces, para mí, eso es lo importante. Y este libro último, que es el número 70, la intención que tiene es la de presentar en los primeros capítulos una muy rápida visión de la historia de Pachuca, de ese Pachuca minero que ya hay muchos que lo olvidaron y otros que no lo conocieron, y enseguida ver cuáles son las principales tradiciones que nos deja la minería y que a lo mejor gente ahora no sabe de qué se trata. Y al final vienen las leyendas. Las leyendas que traen dos vertientes, voy a decir. Una vertiente es la de la tradición oral, y que hay que rescatarlas antes de que la tradición oral las pierda. Sobre todo ahora con los celulares, la gente se la pasa en el celular. Sí. Y antes, pues yo me acuerdo de las sobremesas que había después de la comida, que mi mamá y mi papá se sentaban y nos platicaban de cosas, sí, ¿no? Y que muchas están allí. Entonces, esa es una vertiente. La otra vertiente es la de las leyendas escritas, que están en libros o fascículos que ya son muy difíciles de conseguir. Entonces, había que meterlas ahí. Claro. Y finalmente, el libro tiene una serie de crónicas que salieron de la consulta a los archivos del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Usted sabe que a un grupo de nosotros nos toca rescatar el archivo histórico del Poder Judicial. Lo encontramos, lo bajamos de un camión porque lleva la cartonera, lo bajamos, lo clasificamos, bueno, ahora ya tiene una mejor clasificación, pero nos dimos a leer tantos expedientes. Entonces
Imagínense los homicidios del siglo XVII o del siglo XVIII. Y la manera de juzgarlos. Así es. Y entonces, bueno, pues de eso nos salen historias y más historias. Claro. Y eso es lo que está integrado en este libro, que además, déjeme decirle, su primera edición fue en 2002, lo publicó el Club Rotario, y tenía un nombre muy rimbombante, se llamaba Tradiciones y leyendas de la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de la Asunción y Real de Minas, Pachuca. Entonces, ahora se dice nada más es Tradiciones y leyendas de Pachuca, ¿no? Aquel era muy rimbombante, inclusive le dimos el formato de un calendario de Galván, ¿se acuerdan de los calendarios de Galván? De color verde, desde luego en aquel entonces no había dinero para hacer una formación y nada, entonces pues lo hicimos con los muy pocos conocimientos que teníamos de computación y las bondades que tiene los programas, sobre todo el Word, ¿no? Para hacer portadas y cosas de eso. De ahí salió la primera edición. O sea, de veras que es mágico, licenciado, platicar con usted. Es algo realmente tan interesante conocer a personas como usted, llenas de conocimiento, con la sencillez que le distingue, y que la verdad de las cosas ha de ser mágico una tarde de café con usted en la que se empiece a hablar sobre lo que son las tradiciones, sobre lo que ha sido toda la ciudad, no nada más de tradiciones y leyendas, sino de toda la historia que usted ha ido escribiendo a través de los años en el gobierno, en la universidad, como estudiante. O sea, ¿tiene alguna biografía de usted? El doctor Olivera Figueroa, que debo decirles, yo creo que es el escritor hidalguense más prolífico. Sí. Tiene un libro que se llama De médico a curandero. Excelente. Jornada de errores médicos, médicos en un velorio. Sí. Bueno, él muy bondadosamente me escribió una biografía que yo se las voy a hacer llegar. Inclusive les voy a mandar ejemplares para que si los quieren regalar al público, que llamen, que los vean. Pero pues por lo demás, pues, ¿cómo le diré? Es una biografía que se va haciendo a retazos, a pedazos en cada entrevista, en cada libro, etcétera. Ahí se van quedando pedazos de la vida. Y ahora se da uno la vuelta y dice, qué rápido pasó todo. Sin embargo, cuando se lee, qué maravilla, porque se da uno cuenta de que es un largo trecho andado. Bueno, dentro de ese trecho que usted ha andado también, está metido usted como un empresario, creador de una escuela, que no es cosa fácil. Ajá. Platíquenos ahora un poquito de eso. ¿Y cuál es esta escuela? Bueno, actualmente es la Universidad Iberomexicana de Hidalgo. Este es un proyecto familiar, auténticamente familiar, hecho con mis dos hijos. Ahora ya nada más con una, porque ella es la rectora, mi hija Patricia. Lo iniciamos hace 15 años. En aquel entonces era centro universitario, no teníamos todas las carreras para poder ser universidad. Y lo iniciamos en una pequeña casa que tenía todas las comodidades. Nos dimos de alta en la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, de modo que no era tan fácil el que nos dieran el permiso, porque pues piden una serie de requisitos. Y bueno, salió. Yo tenía un terreno donde guardaba mis coches enfrente, y entonces la persona que vino a hacer la inspección a nivel de la Secretaría de Educación, y que en ese entonces era el lugar donde se iban a estacionar los coches, nos dijo: búsquese un lugar donde estacionar coches y haga su escuela aquí. Y así empezamos. Imagínense, empezamos con 30 y tantos alumnos. Hoy la universidad, con la inscripción actual y las maestrías, deben dar sobre 600 alumnos aproximadamente. Tenemos carreras muy tradicionales como Derecho, Administración, Contaduría, creo que esas son las más, Mercadotecnia, son las más tradicionales. Y me dirán, es que estás dando más de lo mismo. Es que uno hace sus
encuestas en el bachillerato. Claro, y eso es lo que piden. Pues entonces, ni hablar. Entonces, inclusive la misma secretaría nos dice, a ver, me vas diciendo, para tu pertinencia, me vas diciendo por qué me dices que quieres abrir estas carreras. Pero me di el capricho de cumplir con la de abrir la de historia, y ahí la vamos llevando. Actualmente ya hay una carrera que tenemos, digamos que en mancuerna, en sociedad, con el Colegio Cervantes, sobre educación, que creo que va a ser una carrera muy importante, sobre todo porque tenemos como laboratorio a una de las escuelas más exitosas a nivel de primaria, de jardín de niños, primaria, secundaria, bueno, hasta ahí va, no tiene preparatoria. Entonces va a ser un muy buen laboratorio trabajar con ellos. Y abrimos psicología porque empezó en las encuestas a salir que hay un buen número de personas que querían esa carrera. Y entonces, bueno, pues ahora lo que tenemos son estas 8 carreras que estamos ofreciendo. Tenemos una maestría en juicios orales, tenemos una maestría en relaciones laborales, tenemos otra maestría en derecho fiscal bueno, creo que hasta ahí vamos por el momento, ¿no? Pues yo creo que en 15 años han crecido bastante. Pues ya tenemos ahora un edificio en donde tenemos tenemos 51 salones, tenemos un área de estar importante. Estamos en la intención de comprar un terreno más amplio, pero tampoco queremos irnos muy lejos. Claro. Mire, ¿qué problema pasa con la educación? La educación privada, que puede ser cara. Entonces nosotros estamos cobrando alrededor de 1,000 pesos, 1,000 y tantos pesos al mes. Accesible. Pero lo que tenemos es un lugar cerca de todo. Tenemos el Tusobús que llega o a la secundaria federal 2 o a la preparatoria, y pues ahí les queda a 150 metros a los alumnos, de modo que puedan venir fácilmente de todos lados. Un día me dijo una señora, oiga, yo tengo una hija en el ICSA, pero si ustedes se van a ir fuera de aquí, mi hija en el ICSA me cuesta más caro. Le dije, pero ¿cómo si se pueden ir en el autobús? Me dijo, es que no siempre se puede. Y usted sabe lo que cobra un taxi por ir hasta la Concepción, donde está el ICSA. Es muy caro, ¿no? Entonces, lo que no se paga de colegiatura, se paga en transporte. Y aquí, pues la verdad es que tenemos esa posibilidad. Y la otra es, y eso sí quiero decirle, que lo hemos tomado con toda seriedad. Y seriedad quiere decir que buscamos, y esa es la fortuna, después de 50 años de haber andado en estos avatares de la docencia, lo que me he dado cuenta es que en la profesional, en las licenciaturas, no puede dar clase quien no ha ejercido su carrera. Claro, no va a enamorar así es. Claro. Puede que tenga el conocimiento, pero no la práctica. Exactamente. Y el alumno es lo que quiere. La práctica hace al maestro. Así es. Entonces es una cosa que hemos buscado, pero muy afanosamente. Y la otra es, bueno, pues dicen que al ojo del amo engorda el caballo. Hay que estar detrás. ¿Por qué? Pues porque faltan los maestros, porque X, porque Z. Entonces nosotros tenemos la seriedad de ofrecer una escuela donde auténticamente se va a estudiar. Hemos recibido gentes de todas las condiciones sociales de distintos puntos del estado, y hay algo que nos mide muy bien, los exámenes Ceneval. Yo es lo primero que veo cuando ven, a ver, ¿cómo nos fue? ¿Cuántos presentaron el Ceneval? Sí, ¿cuántos lo pasaron? Claro. Y en porcentaje quiero decirle que estamos arriba hasta de algunas escuelas importantes, lo cual es muy bueno. Y la otra es el seguimiento de egresados. A ver, ¿a dónde andan nuestros egresados? Eso es bueno. Nosotros hemos hecho convenio con el Tribunal Superior, con la Procuraduría, con el Gobierno del Estado, con los tribunales agrarios, a efecto de que las prácticas profesionales y en lo posible el servicio social, los muchachos lo hagan en un lugar de estos, que es donde más se aprende, porque ese es el verdadero laboratorio para eso, ¿no? El alumno empieza a sentirse profesionista cuando está haciendo su servicio social, ahí ya la ve de veras. Sí. Y entonces es cuando se da cuenta o de las deficiencias que trae de la carrera, por no haberle puesto atención, por X o lo que sea, pero allí es donde se ve. Eso es verdad. Pero, o sea, pues, licenciada Veras, ha sido un verdadero placer que usted haya estado con nosotros esta tarde. La verdad de las cosas, tiene usted
una plática que es muy agradable. Muchas gracias. O sea, ese conocimiento como lo sabe impartir, y yo creo que usted como catedrático ha de ser una maravilla. Si no doy clases, siento que no trabajé. Pues claro, ¿por qué? Porque, pues, acuérdese que usted está dando aquello que aprendió, aquello que vivió. Y cuando uno entrega esa parte, eso es maravilloso. O sea, si el conocimiento que usted dio no es transmitido, pues la verdad de las cosas se quedó trunco. Y la verdad de las cosas, qué bueno que usted ha podido dar eso a sus alumnos, a la ciudad, a su estado. O sea, de veras, o sea, me felicito por tenerlo en esto. No, muy honrado de estar aquí. No. Pues amigos nuestros, este fue su programa Líderes con Visión de Éxito. Mandamos un saludo también al doctor Fernando Lara, allá en Opertz, que atiende como cirujano dentista también, o sea, en la calle 17 de septiembre, 108, 203A. Amigos, les quiero recordar también que recuerden que tenemos nuestra revista de nuestra fundación, Arco Informativo, donde ustedes, amigos, si así lo desean, pueden anunciarse con nosotros. O sea, una revista que usted va a poder leer plácidamente y que usted se va a dar cuenta que es de fácil lectura. Licenciado, ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias y saludos a todos. Eso es todo por hoy, amigos nuestros. Arco TV Hidalgo presentó su programa Líderes con Visión de Éxito. Personas que deben ser reconocidas ya sea por su función, actividad o personalidad, y merecen ser presentados retomando su lado humano como verdaderos líderes con visión de éxito. Hasta la próxima. Diálogos jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad, con la participación de panelistas expertos en la materia. Diálogos jurídicos. Llega hasta ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo. Arco TV Hidalgo. La información impresa con mayor veracidad solo la encontrará en la revista Arco Informativo, periodismo con calidad, política, empresarial, deportiva, moda, belleza, salud, horóscopos y mucho más. Búscala cada mes en lugares de prestigio. Arco Informativo, periodismo con calidad. Revista Arco Informativo. Promo Ártico. Próximamente, promotora artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo. Arco TV, transmitiendo desde Zacualtipán de Ángeles Hidalgo. La información es poder, y el poder se los da. Noticieros Arco TV. La
Información es poder, y el poder se los da. Noticieros Arco TV. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol.